Rubén, la otra vez no tuviste problemas en habilitarlos, ¿no? No, yo abrí. No, yo creo que como está todo dispuesto, no hay ninguno que sea, digamos, administrador, es decir, el primero que entra habilita y... Bárbaro. Porque yo por ejemplo, me aparecían a mí, yo los admitía y no había no había problema. No. Excelente. Así que por ahí si te aparecen en tu pantalla, vos también podés habilitarlos vos y... Bueno, podríamos ir empezando, ¿no? Son 14:05, ¿no? Bárbaro. Sí, para ser respetuoso con los que ya están. Sí, exactamente. Bueno, buenas tardes. Primero me presento, yo soy médico nefrólogo, formo parte de la cátedra de nefrología de la carrera de posgrado de nefrología de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene su sede en el Hospital Centenario. Hoy vamos a hablar de un caso clínico interactivo. Vamos a hacer un taller como para introducirnos un poco en la problemática de la insuficiencia renal crónica, que es el tema que nos toca hoy. Bueno, como dijimos, vamos a presentar un caso clínico que vamos a discutir en forma interactiva. La situación problema es un hombre que se llama Juan, tiene 33 años, es obrero de la construcción, estado civil soltero, vive en la zona rural de Roldán, tiene una casa de material sin agua corriente ni cloacas y tiene como nivel educativo un primario completo. La situación problema, el motivo de consulta, el paciente consulta por un cuadro de astenia, adinamia, náuseas, vómitos, disnea de esfuerzo y pérdida de peso. Esos son los síntomas cardinales de la enfermedad actual del paciente. El paciente refiere que desde hace unos meses se siente decaído y sin fuerzas, conjuntamente con náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Nota que ha perdido peso, aproximadamente 4 a 5 kilos en los últimos meses. Además, desde el mismo periodo, refiere sensación de falta de aire con cefaleas al esfuerzo. Alude que debe levantarse de noche a orinar y no consultó a ningún médico hasta este momento. Respecto a los antecedentes personales, él desconoce antecedentes porque no tuvo muchas consultas médicas, no ha realizado controles. Y es un paciente que es un fumador de un paquete de cigarrillos por día y tiene un consumo de alcohol de 1 litro de vino por día. Respecto a antecedentes familiares, tiene la madre que es hipertensa, el padre que es diabético y tiene hermanos que son sanos. Bueno, ese es el motivo por el cual consulta el paciente. Si ustedes lo vieran a este paciente en un consultorio, lógicamente, después de hacerle la anamnesis y preguntarle sobre el motivo por el cual consulta, van a pasar a realizar el examen físico. En este caso, una vez que lo evaluamos al paciente, constatamos que es un paciente que está lúcido, está febril, orientado en tiempo y espacio, mide 1,75 m de altura y pesa 65 kilos, tiene una presión arterial de 170 a 110 milímetros de mercurio, mucosas semihúmedas. La observación de cuello muestra que tiene una excitación yugular con colapso inspiratorio, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con un ritmo cardíaco regular, pero que se sienten alejados los ruidos cardíacos. A nivel del aparato respiratorio, se escuchan roncus y sibilancias difusas bilaterales. El resto del examen físico es normal.
si bien nosotros ya a esta altura podemos, bueno, la clase sabemos de qué trata, ¿no es cierto? Pero si nosotros tuviéramos este paciente que consulta por este cuadro clínico, que es un cuadro que parece no tan agudo, sino que ya tiene un tiempo, es un cuadro de lenta evolución, parece ser progresivo, los síntomas los refiere por lo menos de meses, y parece ser un cuadro consuntivo general, es decir, es un cuadro sindrómico que afecta a todo el cuerpo. En este momento, lo que podemos decir, una vez que tenemos, digamos, tenemos pocos datos para dirigirnos hacia un órgano específicamente enfermo hasta ahora. No digamos, todos los datos que tenemos y los síntomas y signos que tenemos son síntomas y signos más bien sistémicos. Uno podría pensar que tiene un síndrome de impregnación, una enfermedad crónica que se está instalando, que podría ser una enfermedad crónica hepática, una enfermedad crónica renal, una neoplasia, un cuadro infeccioso específico. O sea que hasta ahora no tenemos nada que nos guíe hacia un órgano, un aparato en especial enfermo. Lo que podemos decir con el examen físico es que es un paciente que está un poco adelgazado, como podríamos ver si calculáramos el índice de masa corporal, el BMI, el índice de Quetelet, quedaría, digamos, a lo mejor adelgazado. Un paciente que está francamente hipertenso, está eufígmico, y tiene un estado de hidratación que parecería estar levemente sobrecargado de volumen. Si bien tiene las mucosas semihúmedas, parece que tiene la ingurgitación yugular tirando a estar un poco sobrecargado. Además presenta roncus y sibilancia difusa bilateral, de lo que podría estar hablando de que el paciente está con un grado de edema bronquiolar, por eso las sibilancias, y el resto del examen es normal. Hay un dato que es importante, que es que los ruidos cardíacos están alejados. Eso, ¿qué les parece? ¿De qué nos podría estar hablando el hecho de que tengan los ruidos cardíacos alejados? ¿Qué opinan? Alguien que opine en el auditorio si quieren opinar. Posiblemente una congestión. De una sobrecarga circulatoria. Bueno. Yo pensé al principio que podría tener una insuficiencia cardíaca descompensada por la... Bueno, muy bien. Claro, algún taponamiento, sobre todo. Bueno, ahí me gustó un poquito más, muy bien. Entonces, es un paciente que está hipertenso, el estado de hidratación, no dice si tiene edemas, pero el estado de hidratación pareciera estar por lo menos de euvolémico a sobrecargado. Y, bueno, yo hice hincapié puntualmente en esto de los ruidos cardíacos, porque es un dato interesante, pero quizás a lo mejor no es tan fácilmente visible. Alguien dijo, puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. ¿No sería el signo cardinal de insuficiencia cardíaca? Recuerdan que el signo cardinal de insuficiencia cardíaca puede ser el R3 o el R4, los ruidos cardíacos, digamos, los ruidos cardíacos esos que se agregan en la insuficiencia cardíaca, además del edema de miembros inferiores y la disnea de esfuerzo, que este paciente la puede llegar a tener seguramente, porque dijo que tiene un cuadro de disnea y de cansancio. Alguien dijo taponamiento también. Yo creo que esa es una cuestión clave. Ruidos cardíacos disminuidos indica que hay algo entre el corazón y la pared del tórax y el receptor del estetoscopio, o sea que hay algo en el pericardio. Entonces, los ruidos cardíacos disminuidos se pueden dar en las pericarditis o en los derrames pericárdicos, si bien no un taponamiento cardíaco, como dijo alguno de los alumnos, que está muy bien, porque un taponamiento cardíaco ya sería un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, pero el ruido cardíaco disminuido es un dato clave que podría estar indicando que el paciente puede tener otro signo de sobrecarga hídrica, de expansión del extracelular, que es el derrame pericárdico. Así que, pero muy bien todo lo que dijeron. Bueno, creo que no podemos decir mucho más respecto de este paciente hasta ahora, ¿no? Así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y ahora, un poco la cuestión se va a ir aclarando, porque tenemos, como decíamos, un paciente que tiene un cuadro consuntivo generalizado que parece
como dijimos, subagudo crónico, y le pedimos el laboratorio. Laboratorio de rutina básico, como hacemos siempre que vamos a ver un paciente por consultorio, en el cual pedimos un hemograma y unos análisis, una química elemental, función hepática, función renal y orina aislada inicialmente, como ustedes saben, y tenemos lo siguiente. Hemoglobina de 6,9 gramos por decilitro, un hematocrito de 20,2, glóbulos rojos 2.370.000, glóbulos blancos de 6.000 glóbulos blancos por microlitro, con 73% de neutrófilos segmentados o polimorfonucleares, 2% de eosinófilos, 0% de basófilos, 23% de linfocitos y 2% de monocitos. Tiene una glicemia de 1 gramo por litro, 100 miligramos por ciento, una uremia de 180 miligramos por ciento, una creatininemia de 7 miligramos por ciento, o miligramos por decilitro, que es lo mismo, sabemos que son las mismas unidades. Tiene una natremia de 133 miligalentes por litro, un potasio en sangre de 6,3 miligalentes por litro, y un cloro en sangre, o cloremia, de 98 miligalentes por litro. Además se le pidieron algunas otras cosas, como una función o algunas enzimas hepáticas, que tiene la transaminasa glutámica oxalacética de 38, la TGP de 23 y la fosfatasa-alcanina de 96. Tenía una albúmina plasmática de 3,2, prácticamente ahí en el límite inferior de lo normal, y un colesterol de 160 miligramos por ciento. A esta altura, con un laboratorio básico que le podemos pedir en cualquier guardia de cualquier lado, uno ya está en condiciones de aproximarse un poco más al cuadro clínico que tiene esta persona. ¿Qué opinan ustedes hasta ahora con lo que tenemos y qué podrían decir de este paciente? ¿Qué opinan respecto de los valores de laboratorio correlacionándolo con la clínica del paciente? Yo diría que el paciente a nivel del cuadro hemático cursa con una anemia de tipo microcítica. No hay signos marcados por laboratorio de infección en cuanto a la línea blanca. Por el lado de la falla renal está bien descrita a nivel de laboratorios. Hay un compromiso aumentado de la urea y con respecto a la creatina. Y en cuanto a los electrolitos, hay una leve hiponatremia que tocaría ver si de pronto es dilucional con relación al edema que está cursando, sobre todo por la sibilancia a nivel pulmonar. Y lo del potasio, que está francamente aumentado. Y por el lado de la función hepática, me hace pensar en que hay un síndrome hepatorrenal, ¿no? Sobre todo por la FAP, que me hace pensar de que posiblemente hay compromiso a nivel de los intrahepático. Bueno, muy bien, Andrés, gracias por tu colaboración. Yo voy a redondear un poquito estas cosas que vos decís, que están, digamos, son un buen aporte. Lo que podemos decir entonces desde digamos, hasta ahora es que lo que objetivamos de este laboratorio básico es que el paciente tiene una anemia, es decir, disminución de la hemoglobina por debajo del valor mínimo considerado como normal, de 11,5, así que es un paciente que tiene una anemia que después vamos a tener que quizás profundizar en su estudio para ver qué tipo de anemia es, si es una anemia, como ustedes saben, porque ya en quinto año dieron el teórico de anemia, cómo pueden ser las anemias a grandes rasgos. Si uno tuviera que decir los tipos de anemia a grandes rasgos que hay, ¿cuáles podríamos decir o cómo las agruparíamos? Habría que tener los reticulocitos para saber Muy si bien. abajo de 3 o arriba de 3. Muy bien, entonces tenemos que tener más valores para seguir estudiando esta anemia, tenemos que profundizar un poco en el estudio de la anemia. Tendríamos que tener, por ejemplo, recuento de reticulocitos y tendríamos que tener algunas otras cosas importantes. Entonces, podríamos decir que las anemias a grandes rasgos las podríamos dividir en anemias de enfermedades crónicas, anemias ferropénicas, anemias hemolíticas. Es decir, este paciente podría tener
anemia de tipo carencial no ferropénico. Es decir, más o menos a grandes rasgos tendríamos, o también ustedes saben que se pueden dividir en anemias arregenerativas o regenerativas. Diferentes formas de clasificarlo, ustedes ya dieron ese teórico. Este paciente hasta ahora podemos decir que tiene una anemia. Vamos a ver después cómo la vamos a subclasificar. Y la otra cosa que llama la atención, muy bien lo que había dicho uno de los alumnos, era que tiene unos indicadores de severa falla renal. Es decir, como ustedes saben, la urea y la creatinina sérica son dos marcadores de función renal. Sabemos que la creatinina es un marcador mucho más sensible y específico de falla renal que la urea. Ambos, urea y creatinina, aumentan su concentración en sangre a medida que el riñón va disminuyendo su capacidad de funcionar. El tema es que la urea, que es un metabolito final de las proteínas producido por el hígado, como marcador de función renal, es un marcador que depende mucho más de la ingesta proteica y del estado de hidratación del paciente. En cambio, la creatinina, como es una sustancia de desecho que se produce en forma constante por el metabolismo del tejido muscular, depende única y exclusivamente de la masa muscular de la persona, y es al ser un metabolito más estable en la sangre, se usa como marcador de función renal. Es decir, la creatinina es el mejor marcador de función renal. Si bien urea y creatinina en las fallas renales en general van de la mano el aumento y la disminución. Entonces, acá tenemos un paciente que tiene una anemia que es bastante severa porque tiene 6,9 de hemoglobina, una anemia severa que la tenemos que todavía tipificar un poco más, con una falla renal, con una creatinina de 7. ¿Cuánto es la creatininemia normal de las personas sanas? ¿Recuerdan? Hasta 1.3, 1.8. Exacto. Podemos decir que, digamos, con 1 es la creatinemia normal. Si queremos hablar de rango, podemos decir de 0,7 a 1.2. Entonces, esa es la creatinemia normal, 1 miligramo por ciento. El valor normal de urea en sangre, ¿cuánto es? 10 a 50. Perfecto, muy bien, sí, muy bien. Muy bien, Melissa, muy bien, Andrés. Exactamente, es entre 20 y 40. La urea no tiene que estar más de 40, 45. Hay una cuestión que es con los valores normales, cuando uno hace una medición, que es el valor más frecuente, el promedio, y la desviación respecto de lo que se llama el desvío estándar de la medición, o que es qué tan alejados están todos los valores de un valor medio. Así que los valores normales de todo tienen un rango, y los extremos de los rangos pueden ser un poco objetivables o cuestionables. Así que la urea de entre 20 y 40, entre 20 y 50 es una urea normal, y la creatinina alrededor de 1 es una creatinina normal. Este paciente tiene entonces una falla renal grave. La glicemia, bueno, 100 miligramos por ciento. ¿Qué opinan de esa glicemia? ¿Qué me pueden decir? Está bien, está al límite, digamos. Muy bien, muy bien. Está al límite. Entonces, no podemos decir mucho más que está al límite. ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Qué le preguntarían a esta persona si esta persona viene con el laboratorio y dice, bueno, vengo con todo esto y este es el laboratorio que me saqué anteayer? ¿Ustedes qué le preguntarían si tiene glicemia de 100? Si está tomando algún medicamento. Sí, un paciente diabético, claro. Claro. Bueno, muy bien. tomando Las dos cosas se las preguntaría primero. Un momento, primero, ¿es diabético? ¿Es diabético usted? Porque si me dicen sí, soy diabético, bueno, listo. Y la otra, ¿está tomando alguna medicación? Ustedes saben que en toda la anamnesis ustedes van a preguntar por antecedentes farmacológicos siempre, así como una pregunta como hábito, pregunta antecedentes farmacológicos. Por el tema de que hay medicación que puede aumentar la glicemia. Pero otra cosa más que yo quería hacer hincapié en esto, uno le va a preguntar, ¿a qué hora te sacaste el análisis? Porque por ahí
dice, sí, me lo saqué a la 1 de la tarde al análisis el otro día. Me lo sacaron en un laboratorio, me lo sacaron, un amigo me lo sacó. Y había comido a las 12. Entonces, uno tiene que preguntar, ¿no es cierto?, si a qué hora se sacó para ver si esa glicemia es una glicemia de ayuna de 8 horas, porque si no ya se invalida un poco todo esto que hablamos de una presunción de una diabetes, por el tema de 2 o 3 mediciones en ayunas de 8 horas de más de un determinado valor. Así que yo preguntaría cuándo se lo sacó, porque es un valor que no es un valor esperable en una persona sana, un valor de 70 de glicemia, 70, 80. Un valor de 100 es un valor que está cerca del punto de corte y uno podría presumir que si no es un diabético puede ser un paciente que esté con una prediabetes, con una intolerancia a la glucosa, como se dice. Así que bueno. Y después, bueno, esa es la glicemia. Y después tiene 133 de natremia, que por ahí alguien hizo un buen aporte, está tirando abajo, está tirando abajo la natremia. Un sodio tirando abajo me podría estar hablando de qué. Alguien lo dijo, alguien sugirió eso de... dijo, puede tener el sodio medio bajo por... Dilución. Claro, claro. Sí, digámoslo, algunos no están muy de acuerdo con decir hiponatremia dilucional, pero la realidad es que como ustedes bien saben, ya estando en 5º año, los estados edematosos sistémicos, uno de ellos es la insuficiencia renal aguda o crónica, el otro es la insuficiencia cardíaca congestiva y el otro es la falla hepática crónica. Son estados edematosos crónicos que dentro del grupo de renales está el síndrome nefrótico también, que no les mencioné, pero mencioné la falla renal aguda y crónica. Son cuadros en los cuales se expande el extracelular, hay retención de líquido y lo que pasa en general es que el sodio corporal total baja. Así que en general en los estados hematosos sistémicos, crónicos, cuando están afectados los órganos importantes de la economía como los que nombramos, es esperable encontrar hiponatremia. Así que este paciente tiene una natremia que está tirando a baja. Y tiene un potasio de 6,3, que ya lo dijeron y se dieron cuenta muy bien, francamente hiperpotasémico. ¿Cuál sería el rango de normalidad de la potasemia sérica normal? 4,5 a 5. Muy bien, muy bien. 3,5 a 5,2. Perfecto, muy bien, muy bien. Podemos tomar como punto de corte un 5, 5,2, 5,5 ya sería un límite superior. De 3,5 a 4,5, 5 es un valor normal. Esta persona tiene 6,3. El potasio es un electrolito, unión en sangre que está fuertemente controlado y regulado porque pequeñas alteraciones en la concentración sérica de potasio pueden producir graves problemas que pueden poner en compromiso la vida de la persona. Así que son valores que están muy, muy controlados, los valores de potasemia. Y tiene un cloro que a lo mejor a primera vista podría no llamar mucho la atención, pero está bueno comentarlo. Tiene 98 de cloremia. ¿Cuál es el valor normal de cloremia en sangre? 98 a 108. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y este está de normal, incluso normal tirando bajito, podríamos decir. Pero de última podríamos decir normal. A ver, vamos a ver la próxima diapositiva. Perdón, entonces vamos a... Ahora volvemos a la próxima diapositiva, porque quería hacer este comentario. Acá faltan análisis, ¿no es cierto? Que algunos más adelante los vamos a ver, pero suponiendo que tuviera una falla renal crónica, como es el motivo que nos reúne hoy, uno esperaría que qué estado ácido-base tenga este paciente, es decir, cómo sería la acidemia del líquido extracelular. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Alguien que opine? Si no, lo comentamos, no hay problema. Aunque no tengo un dato de lactato, pensaría yo en una acidosis. Bueno, muy bien, entonces, muy bien.
Digámoslo así, los trastornos del estado ácido-base que no son la normalidad son o las acidosis o las alcalosis, ¿sí? Es decir, los estados de acidemia, de aumento de la acidez del líquido extracelular o de disminución de aumento del pH del líquido extracelular, de la alcalosis. Entonces, ¿uno qué esperaría encontrar en una insuficiencia renal? Una acidosis metabólica. Si uno esperaría encontrar una acidosis metabólica, y por ahí profundizamos un poquito este tema solamente para no irnos tanto del tema, pero ustedes bien saben, y si no lo comentamos, que las acidosis metabólicas se dividen en dos grupos básicamente para estudiarlas. Es decir, ¿alguien sabe cómo se dividen las acidosis metabólicas? ¿Era con respecto al GAN, profe? Respecto al gap es el brecha o espacio, la brecha iónica, el gap iónico, exactamente. ¿Y cómo se dividían entonces las acidosis metabólicas? En el gap como y el gap como. El gap era con cloro dependido. Yo te lo digo, no hay problema, chicos. Yo creo que GAP normal y GAP aumentado. Muy bien, Alberto, exactamente. Las acidosis metabólicas se dividen en dos grandes grupos. Acidosis metabólica con anión GAP aumentado o acidosis metabólica con anión GAP normal. Las que tienen anión GAP aumentado, como tienen un anión extra en sangre que está ocupando lugar, como un electrolito que está ocupando lugar con carga negativa, le está quitando un poco el espacio a ese cloro que tiene carga negativa. Entonces el cloro, las cargas negativas totales van a estar aumentadas porque tiene aumento de electrolitos, pero el cloro va a estar normal porque lo que va a haber más aniones van a ser aniones no medibles, que son esos aniones de ácidos fijos que están acumulándose en la falla renal crónica. Entonces, esos pacientes que tienen acidosis metabólica con anión GAP aumentado y normocloremia, que es lo mismo decir una cosa que la otra, decir normocloremia, acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP aumentado es lo mismo. Esa es la acidosis metabólica de la insuficiencia renal crónica, por acumulación de ácidos fijos, como son el sulfato, el fosfato, los sulfatos y los fosfatos. Entonces, este paciente, si yo tuviera un ácido base, que hasta acá no lo tengo, y tuviera acidosis metabólica, y tuviera 7,15 de pH, con un bicarbonato de 18, y con cloro normal como lo tiene, uno ya pensaría que tiene una acidosis metabólica con acumulación de un anión fijo, y eso es típico de la insuficiencia renal crónica. Bien. Entonces, tiene una normocloremia. Y después tiene... Sí, una acidosis metabólica en ese caso, si fuese hiperclorémica, yo pensaría algunas patologías ya específicas. Sí, cuando vos tenés que pensar en las acidosis metabólicas hiperclorémicas, cuando vos pensás en acidosis metabólicas hiperclorémicas, tenés que pensar básicamente en tubulopatías, en las tubulopatías, que producen trastornos electrolíticos, son patologías renales, producen trastornos electrolíticos crónicos, pero no tanto más en una insuficiencia renal crónica. Tenés que pensar más en una tubulopatía. La otra causa de acidosis metabólica con anión GAP elevado son los cuadros de depresión de volumen por pérdida de álcali. Pero no nos vamos, como puede ser una deshidratación severa, no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, esto es lo típico, digamos, de la falla renal, el acúmulo de ácidos fijos. De las transaminasas no vamos a hacer mucho comentario porque están prácticamente en el límite normal, y la fosfatasa alcalina también es normal. El paciente está levemente hipoalbuminémico, ¿sí? Que albúmina de 3,2 está ahí en el límite inferior, si bien no está severamente hipoalbuminémico. ¿Por qué es importante el valor de albúmina en un paciente que tiene falla renal y
un cuadro de edemas y yo lo estoy viendo por primera vez. A ver, ¿qué opinan? La albúmina puede ser el difusor. ¿Por qué? Por el poder hidrostático o oncótico que produce y la función en cuanto a mantener lo que es el vascular respecto al extravascular y evitar extravasaciones. Sí, sí, muy bien. Pero sí, yo voy más encarando a la cuestión de una probable asociación con alguna patología puntual, alguna patología puntual, algún síndrome puntual nefrológico que tenga que ver con lo que les digo, con falla renal, con edemas y con... ¿Y por qué tenemos que ver la albúmina? ¿Qué síndrome es ese que si... ¿Cuál? Claro, muy bien, Andrés. Exactamente. Muy bien, Fernando, exacto. Un síndrome nefrótico, exactamente. El síndrome nefrótico, como entidad, lo vimos, habló la doctora Lina Molgen, que es la jefa de la cátedra, la semana pasada, es un cuadro, un síndrome, conjunto de signos y síntomas, así se define, caracterizado por edemas, hipoalbuminemia y proteinuria, que no hablamos hasta ahora, y además tampoco tenemos una orina acá, o sea que no sabemos si tiene proteinuria o no, pero bueno, nos vamos adelantando. Es importante conocer en un paciente con falla renal el estado de, digamos, qué albúmina tiene, y si la albúmina es muy baja, porque si tiene edemas y la albúmina muy baja, todavía no tenemos la orina, pero podemos pensar que estamos ante un par de patas de lo que sería después el diagnóstico del síndrome nefrótico. Así que bueno, eso lo podemos dejar stand-by hasta ver, porque lógicamente vamos a precisar una orina. Y el colesterol de 160, ¿qué podemos decir del colesterol de 160? ¿Algún comentario? Hasta 180 es normal. Perfecto, entonces, exactamente. Entonces podemos decir que es una persona que no tiene colesterol alto. Y a propósito, ya que decimos esto y vamos repasando un poco, el síndrome nefrótico, ¿produce dislipemia? Sí. Sí. Claro. Y produce una alteración del colesterol, básicamente. O sea que uno podría acá ya también decir, bueno, pero no, dislipemia, que es otro signo colateral del síndrome nefrótico, en este caso, este paciente no lo está teniendo. Solo para tenerlo en cuenta. Un comentario que quería decir, porque no quiero que surjan confusiones, que es lo siguiente. Los síndromes nefróticos, como síndrome, se caracteriza por esa tríada que dijimos. La falla renal puede o no puede estar. Es decir, hay síndromes nefróticos que cursan con falla renal y otros que cursan sin falla renal. Así como hay síndromes nefróticos que son agudos y otros síndromes nefróticos que son más crónicos. Entonces, ese es la cuestión con el síndrome. ¿Qué más harían ustedes con este paciente? Porque ya que estamos en un caso clínico, esto es interactivo y tiene que servir, digamos, como el caso con un problema como desencadenante de una discusión. ¿Qué otras cosas le pedirían a este paciente que hasta ahora lo vimos, lo interrogamos, le pedimos, lo revisamos y le pedimos un laboratorio de sangre? ¿Qué otra cosa le pedirían a este paciente si ustedes lo ven por consultorio o en una guardia? Un análisis de orina. Muy bien, Nazareno, muy bien. Lo básico que uno le pide a una persona para, digamos, los mínimos requisitos de un análisis de sangre y orina, que no tenemos la orina acá. O sea, la orina hay que pedirla. Además de la orina, ya ahora vamos a ver la orina. ¿Qué otra cosa le pedirían a este paciente que tiene una falla renal, que hasta ahora sabemos si es de hace poco tiempo, de hace mucho tiempo? ¿Qué es lo único que nos puede llevar a estimar el tiempo de evolución de la falla renal como dato objetivo? Digamos, porque no sabemos si es de hace mucho, de hace poco. ¿Qué es lo que nos puede llevar a decir, y lo que tiene, lo tiene de hace tanto tiempo? ¿Qué opinan?
el tamaño renal por ecografía. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí alguien... Si hay una obstrucción ahí. ¿Cómo? Hay que ver si está obstruido, si hay alguna obstrucción. ¿Y cómo ves una obstrucción, Marcelo? ¿Cómo ves una obstrucción? Bueno, por la ecografía. Bueno, muy bien. Entonces ahí está justo como decía alguna de las chicas ahí que escuché que hablaba muy bajito. Vamos a precisar una ecografía renal, de este paciente, que una ecografía es un método de imágenes que tiene varias ventajas. Primero, es no invasivo. Entonces uno lo puede hacer y lo puede repetir muchas veces, pero básicamente es no invasivo y de bajo costo. Eso es lo que hace que sea un método de screening. Screening es tamizaje de primera evaluación de un paciente. Entonces vamos a hacerle un análisis de orina y una ecografía renal. La orina que le vamos a pedir va a ser una orina aislada, una orina que se llama orina spot, orina de primera micción de la mañana, o una orina aislada, o una orina de 24 horas. Una orina de 24 horas sería lo que correspondería. Muy bien. Si nosotros queremos estimar exactamente una función renal, precisamos, si queremos estimar la función renal a través del screening de creatinina real, precisamos una orina de 24 horas. Igualmente, no hay que desmerecer lo que puede darnos, los datos que puede darnos una orina aislada. La orina aislada se junta en el momento y como dato objetivo inicial para evaluar a un paciente sirve totalmente. Entonces, la orina aislada uno la pide siempre de entrada. Y en la orina aislada nosotros vamos a tener un dato cardinal que sirve para evaluar la falla renal. De todos los valores que uno mide en la orina aislada, ¿cuál es el valor al cual uno le daría mayor jerarquía para determinar si el paciente tiene una patología renal, específicamente problematosa renal? ¿Qué opina? La proteinuria. Muy bien. Varios lo dijeron exactamente. La proteinuria. Entonces, la proteinuria es un marcador de daño renal parenquimatoso glomerular. Entonces, la proteinuria es un dato cardinal que ya lo vamos a obtener solo con una orina aislada, porque la orina aislada me va a informar proteinuria en gramos por litro. Que de la forma de evaluar la proteinuria es la menos sensible y específica. Es la menos, pero es algo. Si viene una proteinuria normal, podemos decir, bueno, es como screening me sirve. Y si no, tenemos que profundizar los estudios. Hay otro dato que se puede sacar de la orina aislada para estimar un poco mejor la proteinuria y ser un poco más, afinar un poco la puntería y estimar un poco mejor la proteinuria de 24 horas sin tener una orina de 24 horas, con una orina aislada. ¿Cuál es ese valor que uno puede obtener en una orina aislada para estimar la proteinuria de 24 horas? ¿Alguien sabe? Sería la relación proteinuria-creatinuria. Muy bien. Exactamente. El índice o relación o correlación, índice proteinuria-creatinuria. Es decir, al dividir la proteinuria en gramos por ciento sobre la creatinuria en miligramos por ciento, me va a dar un índice, un valor. Y ese valor hay valores de normalidad y por lo tanto, al definir el valor de normalidad vamos a saber si está anormal o no, y el índice de proteinuria-creatinuria elevado es mucho más sensible como marcador de proteinuria de 24 horas que la proteinuria en orina aislada sola. No sé si me llegué a hacer comprender. En índice en grado de jerarquía para evaluar la proteinuria, lo más fiel es la orina de 24 horas porque dice lo que uno elimina de proteínas en todo un día. Pero si no tiene la orina de 24 horas, el índice proteinuria-creatinuria es bastante fiel para estimar la proteinuria de 24 horas y mucho más que la proteinuria en orina aislada, que en la cual no estima la cantidad de proteínas que se pierden en un día. Bueno, así que ese es un buen concepto. Bueno. Perdón, pero ese índice de proteinuria, creatinuria, ¿lo hace sobre la orina aislada también o sobre? Sí, no, se hace sobre orina aislada. Y lo que pasa es que lo que uno
tiene que tener la precaución, porque esta es la cuestión con el índice, es que habitualmente en orina aislada el bioquímico te informa el sedimento, que lo ve con el microscopio, te informa los valores que te da la tira reactiva, lo que se llama el dipstick, la tira que se hace la prueba rápida de orina, que informa cosas básicas como glucosuria, nitratos en orina, pigmentos biliares, densidad y pH. Claro, pero no creatinina. Y no informa creatininuria. Entonces, cuando uno quiere hacer el índice, tiene que pedirle específicamente al bioquímico que le mida además creatininuria. La creatininuria en orina aislada, que se mide en miligramos por decilitro, también miligramos por ciento, y entonces, teniendo uno ese valor con la proteinuria en gramos por litro, hace el índice, o si no, se lo pide directamente al bioquímico que lo estime. Pero bueno, a veces el bioquímico por ahí no sabe cómo hacerlo, así que uno tiene que saber cómo hacerlo. Así que, entonces, uno para pedir el índice de proteinuria y creatininuria tiene que pedir creatininuria en orina en miligramos por ciento, porque si no, no se lo van a hacer porque no tiene cómo hacerlo. Así que bueno, tenemos eso con los valores de laboratorio. Ahora, iba a lo siguiente. Ahora ya redondeando un poco más este caso clínico. ¿Qué podemos decir? Este paciente, esa era la otra cosa que quería comentarles. Tiempo de evolución de esta falla renal, ¿cuánto tiene? ¿Alguien quiere arriesgar? ¿Cuánto tiempo hace que este paciente tiene falla renal? ¿Qué opinan? ¿Es de hace poco, de hace mucho? ¿Es de días? Meses. Claro. ¿Y por qué dicen que puede ser de meses? ¿Qué dato tenemos para eso? La historia clínica lo decía. Yo noté el motivo de consulta que decía que hacía varios meses que refería todo el... Exacto, muy bien, Agustina, muy bien. Entonces, ahí tenemos un dato importante. Hasta ahora, lo único que tenemos de objetivo, o de lo más objetivo para decir de cuánto tiempo hace que este señor tiene todo esto que tiene, este cuadro sistémico, es lo que dice la historia clínica. Dice que está cansado y que se viene cansando de hace meses. Y la otra cosa que también es objetiva es la pérdida de peso. La pérdida de peso, primero que uno no pierde peso en una semana o en 2 días. Entonces, si uno puede, le pregunta y el paciente dice, sí, yo perdí realmente 7 kilos, 10 kilos, antes pesaba tanto y sabe exactamente cuánto perdió, entonces uno puede estimar que esto es algo más de tiempo de evolución. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es un cuadro de falla renal grave que tiene un tiempo de evolución. ¿Les parece? ¿Sí? Un falla renal grave con un tiempo de evolución. ¿Podemos decir que puede llegar a tener una insuficiencia renal crónica este paciente? Y habría que evaluar la tasa de filtrado glomerular. Hay que medir la tasa de filtrado glomerular para ver cuánto le da, para ver en qué estadio está de falla renal, exactamente, sí. Bueno, vamos a seguir entonces un poquito. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a definir, cómo se definen las guías internacionales la enfermedad renal crónica? Hay un grupo de gente, nefrólogos en Estados Unidos, que hicieron unas guías que se llaman KDOQI Kidney, y abreviatura de las guías internacionales KDOQI, Kidney Disease Outcome Quality Initiative, definen la enfermedad renal crónica de acuerdo a los siguientes criterios. 2 criterios. El paciente cumple con uno o con el otro, es decir, vamos primero al segundo, fíjense, el criterio número 2. Tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal por más de 3 meses con o sin evidencia de lesión renal. Es decir, si esta persona que vimos nosotros que tiene 7 de creatinina, 7 de creatinina, cuando le calculamos la estimación de la tasa de filtración glomerular con las fórmulas que existen, KDOQI, CKEPI, MDRD 4, 5, cualquiera de las fórmulas que sirven para estimar función renal a partir de creatininemia, me va a dar un valor seguro menos de 15, con 7 de creatinina me va a dar bajísimo. Y si supónganse que yo haya visto a este paciente hace 4 meses, lo vi ambulatorio con un laboratorio que decía que tenía creatinina de 3, y ahora lo veo y tiene creatinina de 7, y lo veo 4 meses después, acá dice que por más de
3 meses tiene 2 mediciones con una tasa de filtración glomerular estimado medida de menos de 60 mililitros por minuto, tiene una falla renal crónica. Entonces ahí estoy habilitado para decir que ese paciente tiene falla renal crónica. Y el otro criterio, que es el 1, es que haya un daño renal por más de 3 meses, definido como anomalías estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular que se manifiesta por, es decir, el daño renal o la anomalía renal estructural o funcional se caracteriza por lesión renal histológica en la biopsia o marcadores de daño renal. Los marcadores de daño renal incluyen anomalías en sangre u orina y o anomalías en las pruebas de imágenes. Es decir, acá están incluidas, en esta parte, en la B, estaría incluido un marcador de daño renal, es la urea, es la creatinina, es la proteinuria, o anomalías en las pruebas de imágenes, si, como ustedes bien dijeron, le hiciéramos una ecografía. ¿Y qué esperaríamos encontrar en este paciente si le hiciéramos una ecografía? Una disminución del riñón a nivel de su longitud. Exactamente. Exactamente. Si nosotros esperamos encontrar una falla renal crónica, que es lo que estamos buscando, porque parece por la clínica, nosotros esperaríamos riñones chicos, riñones atróficos, riñones que estuvieron perdiendo unidades funcionantes, como son las nefronas, y están atrofiándose. Entonces esperaríamos riñones chicos. Bien, vamos a seguir. Ahora, una vez que tenemos una falla renal y la diagnosticamos como crónica, tenemos que clasificarla y tenemos que darle una jerarquía a esa falla renal, es decir, qué tan grave o qué tan leve es. Y para eso tenemos se acordó a nivel internacional dividir la falla renal en estadios en base a la caída del clearance real de creatinina. Entonces, así tenemos, como vemos acá en la diapositiva, 5 estadios de falla renal crónica, desde un estadio inicial con función renal normal, estadio 1, a un estadio 5 con falla renal crónica terminal, con criterio de reemplazo de la función renal, porque si no el paciente fallece porque la función renal es una función vital, el riñón es un órgano vital, es decir, no se puede vivir sin los riñones porque la persona fallecería. Fíjense cuáles son los estadios. Vamos primero acá, que dice índice de filtrado glomerular en mililitros por minuto. Ven bien la imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Bien. Entonces, fíjense, el estadio, si quieren, para una mnemotecnia, se van a acordar de lo siguiente, los estadios de la falla renal. Múltiplo de 30. Fíjense, 30, 60, 90. Entonces, más de 90, ustedes saben que el clearance de creatinina normal, o la tasa de aclaramiento de creatinina, o el índice de filtrado glomerular, que en realidad no es lo mismo, pero son sinónimos, vamos a hacer que son sinónimos. El clearance de creatinina, ¿qué valor normal tiene? ¿Alguien se acuerda? 120. Muy bien. 118. Muy bien, 120, 120 mililitros por minuto es la tasa de filtración glomerular normal. El clearance de creatinina normal, perdón, clearance de creatinina normal. Bueno, por arriba de 90, uno no puede decir que la funcionalidad esté alterada. Entonces, estos pacientes van a ser los que, vamos a volver un cachito para atrás, esos pacientes van a ser los que, si yo, por ejemplo, con una biopsia renal demuestro que tiene pérdida de glomérulos o fibrosis, ¿sí? O algún tipo de lesión en el glomérulo, ¿sí? Yo, por más que tenga función renal normal,
voy a decir que ese paciente tiene una falla renal crónica estadio 1, en el cual hay una evidencia de daño, pero con un índice filtrado glomerular que es normal. Entonces, el estadio 1 es más de 90 mililitros por minuto de clínica de creatinina. Entre 60 y 90, ya un poco más baja la función renal, el estadio es el 2. Acá hay daño con un poco de caída, con una caída leve, podríamos decir, del filtrado glomerular. En el estadio 3 ya tenemos una caída moderada de la creatinina y el valor, el estadio se define como aquel paciente con falla renal crónica, es decir, con creatininemia estable, en la cual el clínico de creatinina está entre 30 y 60 mililitros por minuto. ¿Sí? Y después pasamos al estadio 4, en el cual la falla renal es grave, el índice de filtración glomerular es grave, es decir, la pérdida de glomérulos es muy importante, hay una severa caída del volumen de plasma que ultrafiltran los riñones, y nosotros entonces definimos en la categoría, el estadio 4 de falla renal crónica, cuando el clearance de creatinina está entre 15 y 30 mililitros por minuto. Y el estadio 5, que es el estadio de falla renal terminal o dialítico, con un clearance de creatinina de menos de 15. Entonces, así se definen los estadios de la insuficiencia renal crónica. No lo tengo acá mencionado, pero se los voy a decir verbalmente. A este gráfico de estadios se le agrega una correlación también con la proteinuria para definir, por ahí ustedes leyeron que el estadio 3 se divide en 3A y 3B, entonces porque la proteinuria también es un marcador de sobrevida y de progresión de la función renal, así que de esa forma uno tiene una mejor estimación del pronóstico que va a tener ese paciente. Y una cosa que les quería comentar que tiene que ver con esto de los estadios, que es que la falla renal crónica es evolutiva. Entonces, una persona que inicialmente está en este estadio porque es un diabético que de poco tiempo de evolución, la enfermedad de base, la diabetes, a medida que pasa el tiempo, sobre todo si no está siendo bien controlado, no está teniendo buenos registros de glicemia, instala un síndrome metabólico y empieza con hipertensión severa que también daña el endotelio, daña la vasculatura y daña al riñón, va a ir progresando lentamente, subiendo estos estadios hasta terminar en una insuficiencia renal crónica. Y entonces acá venimos ya a lo que precisábamos, que era la orina, que en este caso es una orina aislada. Entonces tenemos el examen físico, es color amarillo claro, primero las características físico-químicas físicas de la orina, aspecto ligeramente turbio, pH ácido, densidad 1010. Tenía 2 cruces de proteínas, él lo informa como semi-cuantitativo, una de las formas de informarlo, la otra forma es directamente informarlo en gramo por decilitro, gramo por litro. Glucosa, trazas de glucosa de glucosuria, 3 cruces de hemoglobina y un sedimento urinario que tiene leucocitos abundantes, cilindros frecuentes 2 a 5 por campo de mayor aumento, cristales de oxalato de calcio y algunas células epiteliales mayor a 10 por campo. Entonces, ¿qué les parece que podríamos decir ahora con estos valores de orina en este paciente? ¿Qué opinan? ¿Nos aclara algo, nos aclara cosas, lo que tiene el paciente? Sí. No, quería decir que así a simple vista uno podría decir, esa orina no es normal, porque muy bien, primero, y si lo quiero fundamentar, digo, bueno, hay 2 cruces de proteínas, ¿no? Muy bien. Que no la debería haber. Glucosa, hay trazos, quiere decir que si hay glucosa en orina, el TM de la glucosa se superó, y por algo se superó, y no debería haber. No es normal encontrar glucosa. Bien, entonces podríamos decir que este paciente probablemente tenga hiperglicemia, porque como vos bien decís, se supera lo que se llama el TM, el tubular máximo de reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, que ustedes saben que la glucosa se filtra
por glomérulo, pero se reabsorbe en el 100% en el túbulo proximal. Claro. Entonces podríamos estimar un poco más lo que dijimos antes de que nos quedan dudas de que este paciente podía tener diabetes. Entonces, y si no tiene diabetes puede tener un estado prediabético, un estado de intolerancia a la glicemia. Entonces, no es una orina normal, estoy de acuerdo. Tiene proteinuria 2 cruces, que no es normal y que eso es un indicador, me gustaría un poco una medición un poco más objetiva, pero es un indicador de daño glomerular, la proteinuria es un indicador de daño glomerular. Y tiene hemoglobina también, 3 cruces. Y tiene hemoglobina 3 cruces. Entonces, si tiene hemoglobina, probablemente tenga glóbulos rojos, que bien no lo informa en el sedimento, pero probablemente tenga glóbulos rojos. Y si tiene glóbulos rojos, la orina, estaríamos hablando de un síntoma, un signo que se llama, ¿cómo se llama ese signo? ¿Glóbulos rojos en la orina? No, hay una muy bien, varios lo dijeron, hematuria. Entonces, estaríamos hablando de hematuria. No es normal tener demasiados glóbulos rojos en orina, hasta 3 es normal, pero tener más de eso es hematuria. Sería, si uno no la percibe cuando ve su orina, porque no ve color rosado rojo, uno habla de microhematuria, si no habla de macrohematuria, hematuria macroscópica. Pero este paciente, entonces, tiene dos signos importantes que son cardinales en las nefropatías, proteinuria y hematuria. Porque eso habla de lesión glomerular. Sí, ¿qué ibas a decir, Marcelo? Decime. No, yo digo que si suma ese cuadro, probablemente también una lesión tubular por los cilindros, que son granulosos, y tal vez por las células epiteliales, que hay también una lesión tubular ahí. Lo más probable, porque la insuficiencia renal crónica, independientemente de la etiología, va a producir, a la corta o a la larga, va a producir daño tubular, y eso es lo que va a hacer que a veces se daña el glomérulo, y el glomérulo al destruirse, el túbulo que pertenecía a ese glomérulo se lisa, se destruye, se destruye también, y eso va a hacer que haya cilindros granulosos y leucocitarios en el sedimento. Así que la insuficiencia renal crónica puede dar ese sedimento. Pero entonces yo voy a otra cuestión, y ahora redondeamos un poco más. El otro día hablaron con la doctora Monge del síndrome nefrótico, que es un síndrome clínico, uno de los síndromes clínicos con el cual se pueden presentar las glomerulopatías. Las glomerulopatías son las enfermedades que afectan al glomérulo renal dentro de lo que es el parénquima renal, y producen, en su gran mayoría pueden producir falla renal crónica. Entonces, ¿podríamos agruparlo en algún tipo de síndrome a esto que tiene este paciente? Podríamos, digamos, extrapolar un poco las ideas y decir, este señor tiene un síndrome que no es nefrótico, porque dijimos que no tiene síndrome nefrótico. No tenemos bien la proteinuria, pero tenemos una proteinuria de 2 cruces, que no, esto seguramente no es mucha proteinuria de rango nefrótico. ¿Cuánto es la proteinuria de rango nefrótico? Más de 3,5 en 24 horas. Gramos por día, muy bien, gramos, 3,5 gramos por día, exactamente. Vamos a un síndrome nefrítico, porque ahí tiene la hematuria, tiene la proteinuria moderada, tiene algo de hipertensión, que nosotros la medimos. Muy bien, entonces, vamos, digamos, coloquialmente hablando, vamos arrimando el bochín. Muy bien, entonces, digamos, no podemos decir que este paciente no tenga un síndrome nefrítico, y un síndrome nefrítico crónico. Es decir, crónico porque nos dice la clínica que tiene como por lo menos 4 o 5 meses de evolución. Entonces, ¿cuáles son los pilares para el diagnóstico del síndrome nefrítico? Hay uno que no puede faltar, que es la hematuria. Bueno, la hematuria que es 100%. ¿Cómo? Bueno, que acá la tiene. Sí, que la tiene. Y después, bueno, hipertensión, edema. Ahí está, y lo tiene todo. Tiene todo. Tiene hipertensión, tiene microhematuria, tiene, bueno, no nos dice exactamente, tiene edema. No, pero
Claro. Pero está con signo de sobrecarga clínica y tiene una falla renal, y el cuadro clínico que tiene puede ser totalmente atribuible, siempre hay que ver las enfermedades con la hipótesis unicista de las enfermedades, de que hay que explicar todo por una misma cosa, todos los signos y síntomas de algo, explicarlo por la misma patología. Entonces, estamos ante un paciente que tiene una falla renal por un síndrome nefrítico que parece más crónico, que parece crónico. Entonces, ese es el cuadro clínico del paciente. Y entonces repasamos un poco, así como repasamos lo que dijimos en la clase pasada y esta clase, como dijimos que el síndrome nefrótico era proteinuria masiva, proteinuria de rango nefrótico, más de 3,5 gramos por día, más edemas e hipoalbuminemia. El síndrome nefrítico es hipertensión con hematuria y falla y edemas y falla renal. Es decir, ese es el síndrome nefrítico. Bien, bueno, seguimos con la presentación. Y tenemos al final la orina de 24 horas, entonces. Tenemos la orina de 24 horas. Y porque se la pedimos. Entonces tiene un clínico de creatinina para una creatinemia de 7,01 miligramos por ciento, que era lo que tenía. Tiene una creatinina de 600 miligramos por día, o 0,6 gramos por día, con una diuresis de 2 litros por día. Eso da un clínico de creatinina de 5,94 mililitros por minuto. Un clínico de 5. Entonces ahora ya lo podemos encasillar acá de acuerdo a lo que hemos visto en la tabla de clasificación de estadios de la falla renal crónica. Una falla renal, si es crónica, que ahora faltaría algunos datos objetivos para confirmarla, como ser los riñones chicos en ecografía, como bien habían dicho, que eso es uno de los datos más objetivos que uno puede tener. Entonces confirmamos que tiene una falla renal crónica estadio 5, porque tiene menos de 15, ¿se acuerdan? Sí. Bien, y tiene una proteinuria de 3 gramos por día, que tiene una proteinuria importante, pero que no llega a ser nefrótica, pero esto seguro habla de que la proteinuria es glomerular y no es túbulo intersticial. Tiene una uricemia de 10 miligramos por ciento. ¿Qué opinan? ¿Es normal, alta, baja? ¿Qué opinan de la uricemia? ¿Cómo? Uricemia, el ácido úrico. Exacto, elevada. Es muy elevada, bien. sí. Recontra elevada, hasta 4. Tiene hiperuricemia. Tiene calcio de 7 miligramos por ciento y tiene fósforo de 7,8 miligramos por ciento. ¿Qué opinan de estos dos valores? Calcio y fósforo. ¿Son normales? ¿No son normales? La calcemia normal es de 10 más menos 1 miligramo por decilitro. Muy bien, entonces está tirando abajo. Está tirando abajo la calcemia. Y fósforo más de 2, o no sé si 2 a 4. Más alto. El valor normal es de 2 a 4,5 claro. En la fosfatemia normal. Sí. Pero francamente este paciente tiene una hiperfosfatemia. Entonces este paciente tiene hipocalcemia, el calcio está en el límite, el calcio es de 7,5 a 9,5, 10, 8 a 10, pero está bajo, tiene hipocalcemia y tiene hiperfosfatemia. ¿Eso es compatible con la falla renal crónica? Sí. Sí, exactamente, muy bien. El patrón a nivel de lo que es el metabolismo fosfocálcico de la falla renal crónica es hiperfosfatemia siempre, se empieza a retener fósforo en sangre y el calcio puede estar normal o bajo. A tal punto que hay un valor que se considera indicador de falla renal que se llama producto fosfocálcico, que es el resultado de multiplicar el calcio por el fósforo, y el valor normal es... ¿Alguien sabe cuál es el valor normal del producto fosfocálcico? ¿O lo ha escuchado o algo? 40 o menos. Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos 10 de calcio y 4 de fósforo como valor normal, 4 por 10, 40. Entonces, 40 o menos es un producto fosfocálcico normal. Fíjense que acá da 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. Da 50. Está aumentado. Si bien es un valor poco
sensible para determinar una falla renal crónica, esto es compatible con una falla renal, hipocalcemia y hiperfosfatemia. Y le pedimos un marcador de falla renal crónica que es la paratormona. Pues la paratormona es una hormona secretada por las glándulas paratiroides que están detrás de la tiroides, esas 4 glándulas que están atrás de la tiroides, que intervienen en el metabolismo fosfocálcico, y la falla renal produce severas alteraciones del metabolismo fosfocálcico, inicialmente produciendo hiperfosfatemia y llevando en la gran mayoría de los casos, en el 70% de los casos, a la producción a la hiperproducción de paratormona, generando un estado clínico que se llama hiperparatiroidismo secundario. De los hiperparatiroidismos secundarios, es decir, los que no son primarios, los que no son por una adenoma propio de la paratiroides, uno de los más frecuentes es el hiperparatiroidismo secundario de la falla renal crónica. Acá están los valores normales, 14,9 a 56,9, o sea que fíjense que está 10 veces por arriba del valor normal esperado, o sea que tiene un hiperparatiroidismo, y esto también es compatible con una falla renal crónica. Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. Vos habías dicho que estaba en estadio 4 o 5 de falla renal, ¿puede Sí, ser? Camila, sí, Camila. Uh-huh. ¿Y por qué tiene tanta diuresis? ¿No tendría que tener poliuria? Muy bien, buena pregunta. No. Mira, puede tener una diuresis perfecta de 2 litros como la tiene, puede tener 2,5 litros, 3. En estos estadios, en los estadios avanzados de falla renal crónica, la diuresis depende de la cantidad de agua que tomen. Es decir, porque como no tienen capacidad de concentración ni de dilución, si el paciente toma 5 litros de agua, orina 5 litros. Si toma 1 litro, orina 1 litro. Porque no tiene capacidad ni de dilución ni de concentración. Pero no es condición obligatoria que orine poco, en volumen, porque no es condición eso. El problema, el paciente puede tener una falla renal crónica terminal, estar prediálisis o paradializar de estadio 5, acá como este caso que todavía no está dializando, pero orinar bien. Y de hecho, gracias a Dios, menos mal que orine bien, porque si empezara a ponerse ligúrico, hace una retención aguda de líquidos, una sobrecarga aguda de volumen y hace un edema agudo de pulmón, que es la forma en la cual se manifiestan en general las descompensaciones de los estados de hipervolemia o de expansión del extracelular, y hay que terminar dializándolo por un edema agudo de pulmón como complicación de una insuficiencia renal crónica terminal que no fue tratada de otra forma. Entonces, menos mal que orina, digámoslo, porque si no, estaríamos en una urgencia que tendríamos que en pocos días el paciente empieza con disnea progresiva hasta hacerse de reposo, insuficiencia respiratoria, rales hasta acá arriba, taquipnea, desaturación, y hay que intubarlo y sacarle el líquido porque si no se muere. Y si nosotros tenemos los riñones que no le andan, no le podemos sacar el líquido con diurético. Entonces, por más que le pongamos furosemida a dosis alta, no vamos a hacer balance negativo y el paciente se va a morir del edema agudo de pulmón. Así que en el insuficiente renal crónico avanzado, el edema agudo de pulmón es uno de los criterios de inicio de la terapia de reemplazo renal. Es decir, hay que empezar a dializarlo para sacarle volumen y solucionarle el edema agudo de pulmón. Así que no es condición esa que no orine. Muy buena pregunta. Entonces, ¿no está relacionado a la liguria o anuria a la falla renal crónica terminal? Muy buena pregunta, Camila. Lo que pasa es que vos tenés que, claro, ahí está. No te tenés que confundir en el siguiente concepto. La diuresis es un marcador de falla renal aguda, no crónica. Es decir, la diuresis, el volumen de diuresis en mililitros por minuto, o mililitro día, mililitro minuto, es un parámetro que se usa para determinar una entidad clínica que es la falla renal aguda. Entonces, esa sí, la falla renal aguda se diagnostica y se estadifica y se determina por el volumen de diuresis. En la falla renal crónica, fíjense que ahí pusimos la clasificación, no habla de ritmo diurético. En ningún momento habla de ritmo diurético, cuando decía evidencia de lesión morfológica o indicador funcional de falla renal.
Entonces, no es el ritmo diurético no es un determinante para el diagnóstico de falla renal crónica, sí es un parámetro objetivo que se usa en todas los scores, las estadificaciones de falla renal aguda. Yo no sé si me estoy equivocando, Gracias. pero al principio, no al principio del cuadro, ¿el paciente no está en poliuria? Bueno, fíjense que es una buena pregunta, Alberto. Fíjate que ahí decía que tenía, en el análisis por aparato decía que, o cuando uno lo interroga, que se levantaba muchas veces a orinar y antes no lo hacía. Es decir, la pérdida de la poliuria o la nicturia es un signo cardinal de dos enfermedades, de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque al perder la capacidad de concentración del riñón, uno se ve obligado a tener que orinar más veces, entonces eso es lo que hace que la persona se despierte de noche para orinar. Así que puede haber la nicturia es un indicador de que la persona está perdiendo capacidad de concentración en el riñón, y eso es algo típico de la progresión de la falla renal crónica, la incapacidad de diluir y de concentrar orina. Así que es una buena pregunta. El paciente puede aumentar el volumen diurético, sí, a medida que pasa el tiempo. Y acá le ponemos lo que habíamos quedado antes, que era de lo que decíamos del estudio de la anemia. Para estudiar un poco más la anemia, hicimos un estudio de lo que nosotros le llamamos vulgarmente el estudio del hierro. ¿Cómo están los patrones que tienen que ver con el metabolismo del hierro en la sangre? Para ver y clasificar un poco más esa anemia que decíamos, que podía ser de enfermedades crónicas, que podía ser ferropénica, que podía ser hemolítica, o podía ser de carencial. Y tenemos una ferremia de 36, que es un valor bajo, ferremia de 36 microgramos por ciento, con una ferritina que está alta, 483, un valor normal de 13 a 150, una transferrina que está en 153, con un valor normal de 200 a 360, y un porcentaje de saturación de transferrina de 18%, con un valor normal de 22 a 55%. ¿La insuficiencia renal crónica produce anemia? Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Dentro de los... No, Sí. y esa anemia en realidad es polietiológica, yo diría, porque uno puede tener anemia porque los glóbulos rojos se rompieron porque había una uremia muy alta, por ejemplo. Bien. O si no, puede tener anemia por este caso. ¿Qué le pasa a este paciente? ¿Qué patrón tiene acá de este patrón? Este patrón podríamos decir que es mixto. Este patrón de anemia es mixto. ¿Podemos decir que tiene ferropenia este paciente? No. Pero tiene hierro bajo en sangre. Tiene ferremia 36, es muy baja. Tiene ferremia baja. Lo que sí tiene un reactante de fase aguda, un reactante inflamatorio, que es la ferritina, que está alta. Entonces, ferremia baja contra ferremia baja con ferritina alta, uno también podría decir que es ese patrón de anemia que se considera como el patrón de anemia de las enfermedades crónicas. Y este paciente tiene la insuficiencia renal crónica, es una. Entonces, este paciente tiene una anemia ferropénica y de enfermedades crónicas, que todo es compatible también con una insuficiencia renal crónica. La etiología de la anemia, como bien dijo uno de los compañeros, es multifactorial. El principal determinante de la anemia es que es la carencia funcional de eritropoyetina, que es una hormona que produce normalmente el parénquima renal, que es una hormona que estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos. Entonces, en la falla renal crónica hay una carencia funcional relativa de eritropoyetina. Pero además los pacientes por estar urémicos clínicos, y ustedes saben que la uremia tiene tendencia actúa a nivel de empeorar la función plaquetaria, entonces los pacientes tienen plaquetas que tienen menos capacidad de ser trombostáticas,
entonces tiene más riesgo de sangrado. Por eso uno de los riesgos de la uremia es el sangrado. Entonces tienen más riesgo de tener gastritis, y al tener gastritis por ¿no es cierto?, erosiva, al tener por uremia alteración de la función plaquetaria, tienen más riesgo de sangrado del aparato digestivo. Entonces pueden perder en forma lenta y crónica sangre, y en definitiva están perdiendo hierro por el aparato digestivo, transformándose a lo largo del tiempo la anemia en una anemia ferropénica. Profe, Sí. pero el mecanismo ahí de la anemia ferropénica no podría ser una hemodilución. Pero lo que pasa es que un poco sí, ponele que un poquito se hemodiluye porque el paciente tiene retención de líquido, pero vos no vas a explicar pero no es el principal factor. Una anemia con una hemoglobina de 7 no la puede explicar por dilución, porque vos tenés que decir, pero entonces tiene que tener el intravascular con 20 litros de líquido adentro para diluirse. O sea que tiene pérdida objetiva de hierro, además, como con la eritropoyetina dijimos, es un estimulante medular, o sea, tiene una disminución de la respuesta medular a la producción de glóbulos rojos por la eritropoyetina. Entonces, de alguna forma, esos reticulocitos que alguien mencionaba van a ser normales, no va a tener reticulocitos altos, va a tener reticulocitos normales, y si uno los corrige para la anemia, van a ser más bajos todavía. O sea que tiene una anemia que además va a ser un poco arregenerativa o hiporregenerativa. Entonces esa va a ser la anemia del renal crónico. Bueno, y entonces ya definimos un poco, y perdón, antes de ir para esto, les quería decir, ya que hablábamos de que la uremia produce alteración de la función plaquetaria, ese es otro riesgo de complicación de la uremia, que es el riesgo de sangrado. La uremia avanzada produce aumento de los riesgos de sangrado digestivo, básicamente sangrado digestivo, aumento del riesgo de hemorragia digestiva alta o baja, básicamente alta. ¿Le pedimos una placa de tórax a este paciente? ¿Qué opinan? Sí. Le pedimos una placa de tórax. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en una placa de tórax en este paciente? ¿Qué opinan? Signos de edema. Signos de edema pulmonar, redistribución de flujo. Infiltrados. ¿Qué cosa? Los infiltrados, digamos. Infiltrados, algodonosos, edema alveolar, redistribución de flujo venoso hacia arriba, derrame pleural. Las líneas de Kerlin se pueden encontrar. Líneas de Kerlin, A y B, derrame pleural, borramiento del fondo del saco, es decir, todos los signos, y aumento de la silueta cardíaca, es decir, todos los signos de retención de volumen. Y acá pueden ver en la radiografía un corazón que parece un corazón casi en botellón, ¿no? Bien agrandado, y parece, además de tener un poco de redistribución de flujo, parece incluso tener también derrame pleural. Derrame pericárdico. Es un corazón grande que no sabemos si es por dilatación, por insuficiencia cardíaca o por derrame. Y le pedimos un electrocardiograma porque recuerdan que tenía el potasio de 6,3 y ustedes saben que la repercusión clínica, digamos, la hiperpotasemia se evalúa por su repercusión clínica, y su repercusión clínica es las arritmias. Entonces, la hiperpotasemia se evalúa en riesgo a través del electrocardiograma. Lo que vamos a buscar, los signos de hiperpotasemia en el electrocardiograma, ¿sí? Que son bradicardia y ondas T picudas, las ondas T bien picudas de la hiperpotasemia. Este electrocardiograma no es el electrocardiograma más feliz de una hiperpotasemia, pero bueno. Bien, y dijimos que además íbamos a pedirle ecografías. En este caso nos adelantamos y le pedimos una ecografía, un ecocardiograma, para evaluar la función del corazón. Y ustedes saben que todos los renales crónicos tienen sobrecarga de volumen. La sobrecarga crónica de volumen produce insuficiencia cardíaca, así que tenemos que pedir un ecocardiograma. Aquí lo tenemos. Y le pedimos la ecografía renal, que es lo que nos quedaba por definir. Y la ecografía renal informa riñones en posición habitual de tamaño disminuido. La relación córtico-medular se encuentra alterada por adelgazamiento cortical, marcado y global, hiperecogeneidad severa,
No se observa dilatación piélica ni imágenes compatibles con litiasis. Y el riñón derecho mide 98 por 49 por 48 milímetros con una corteza de 8 milímetros. Y el izquierdo mide 100 por 54 por 59 milímetros con una corteza de 8 milímetros. Los tamaños del riñón se miden por sus diámetros. Primero el longitudinal, después el lateral y después el anteroposterior. El frontal y anteroposterior. Y los valores normales son... ¿Recuerdan cuáles son los valores normales del tamaño renal? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien. Y 3, ¿no? Bueno, entonces hay una mnemotecnia para acordarse lo que es, partiendo de 12, la mitad cada vez, es decir, 12, 6 y 3. Entonces, así uno se acuerda el tamaño renal. 12 centímetros de largo, 6 de ancho y 3 de anteroposterior. Y el espesor córtico-medular en general es de 2 centímetros y este tiene 8 milímetros. Es decir, esta es una ecografía típica de un insuficiente renal crónico. Riñones atróficos, disminuidos de tamaño, riñones disminuidos de tamaño, hiperecogénicos y con corteza disminuida. La ecografía renal además me permite ver otra cosa, que si hay litos, si hay piedras y si hay dilatación de la vía urinaria, lo que me estaría hablando de un tipo de falla renal crónica que es de falla renal, que es la falla posrenal, es la falla renal en la cual la obstrucción de la vía urinaria está produciendo insuficiencia renal, que puede producir insuficiencia renal aguda o crónica, la obstrucción de vía urinaria. ¿Sí? Así que con todo esto ya hicimos el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, lo confirmamos con la ecografía, y tenemos que plantear qué tipo de tratamiento vamos a hacer y cuál va a ser el pronóstico. ¿Sí? Y ahora un poco, ya para ir terminando, que nos quedan ya en 5 o 10 minutitos terminamos. Por ejemplo, una casuística, esto es Argentina, esto es el registro de diálisis crónica de la Argentina, del INCUCAI, del órgano que controla los trasplantes renales, de cuáles son las etiologías más frecuentes, por frecuencia, las etiologías que llevan a la insuficiencia renal crónica. La primera a la cabeza es la nefropatía diabética, con casi un 25% del total de las personas, un cuarto de las personas que tienen falla renal crónica, es por diabetes. Esto es insuficiencia renal crónica estadio 5. Hay un gran grupo, el segundo gran grupo es de etiología desconocida, pero esto lamentablemente, que son también un cuarto, un quinto de los pacientes, son desconocidas, pero son desconocidas en gran parte porque no llegaron a tiempo los pacientes al diagnóstico y no se los pudo estudiar bien y diagnosticar, porque la insuficiencia renal crónica es oligosintomática hasta estadios bastante avanzados de falla renal, en la cual el paciente consulta, y cuando consulta con clientes muy bajos y con riñones probablemente bastante atróficos que hacen que sea difícil a veces llegar al diagnóstico. La nefroangiosclerosis junto con la nefropatía diabética es la otra gran etiología de la falla renal crónica. La nefroangiosclerosis es lo que produce en el riñón, también con un quinto de la cantidad de pacientes, es lo que produce en el riñón la hipertensión. La hipertensión y el tabaquismo y lo que sería la aterosclerosis, cualquier enfermedad que produzca una vasculopatía de pequeños vasos. Básicamente la hipertensión y todo lo que va de la mano con la hipertensión, que es el síndrome metabólico, la aterosclerosis. En cuarto lugar están las glomerulonefritis, estas patologías inflamatorias autoinmunes patologías propias del riñón que afectan ese compartimiento específico del riñón, que es el glomérulo, produciendo una inflamación inmunológica que puede ser aguda o crónica, que puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Como en quinto lugar, en casi todos los registros mundiales figura esta entidad, que es la poliquistosis renal, que es la patología hereditaria y hereditaria congénita más frecuente que produce falla renal crónica, la poliquistosis renal. Siempre hay en todos los renales crónicos hay un 5-6% de pacientes cuya etiología es la poliquistosis. Y después todo un gran grupo de otras patologías
como pueden ser las uropatías obstructivas, que son frecuentes en los hombres por la patología prostática, y en los niños por las alteraciones congénitas de la vía urinaria, las nefritis túbulo-intersticiales, que son menos frecuentes, la nefropatía lúpica, que es una entidad propia dentro de la glomerulonefritis, la glomerulonefritis causada por esa enfermedad sistémica autoinmune conocida como lupus eritematoso sistémico, el síndrome urémico hemolítico como una entidad tóxica producida por, ustedes saben, la toxina Giga de las bacterias, o por el síndrome urémico hemolítico atípico, pero esto es una causa frecuente de insuficiencia renal crónica en niños, el síndrome urémico hemolítico. Y después causas menos frecuentes como la amiloidosis, hablamos básicamente de amiloidosis secundaria, como estadio final de un cuadro inflamatorio crónico, el mieloma, que produce toxicidad renal, y después nefropatías mucho más raras, como nefropatías familiares, y otra causa importante de ingreso a falla renal crónica es el fallo crónico de un trasplante renal previo, que acá está porque es la tabla en INCUCAI. Si no tenemos ningún diagnóstico con todo lo que le hicimos hasta ahora, lo que tenemos que hacer es una biopsia renal. Si la biopsia renal, la punción biopsia renal va a ser definitiva, va a ser el estudio final, lo que pasa que es invasivo, para el diagnóstico de una falla renal crónica que no está afiliada, siempre y cuando los riñones no estén tan atróficos como para que el rédito que me dé la biopsia no llegue a justificar el riesgo que implica invadir al paciente con una biopsia. A ver si me hice entender. Con atrofias renales muy importantes, el riesgo de complicaciones es alto y el riesgo y la posibilidad de llegar a un diagnóstico es bajo. Entonces, con riñones atróficos ya no hace una biopsia renal y se pierde la oportunidad de hacer el diagnóstico de qué patología renal produjo esa insuficiencia renal crónica. Entonces, en resumen, tenemos una cantidad de requisitos mínimos para el estudio de una falla renal. Me gustó esta diapositiva, por eso la puse, porque requisitos mínimos para el estudio de una falla renal de cualquier tipo. Una persona que viene y se presenta y en el laboratorio tiene falla renal. Historia clínica, exámenes físicos detallados. Estimación de la función renal de alguna forma. Estimación de la función renal es orina 24 horas con clínica real. Estimación cuantitativa de la proteinuria. Proteinuria 24 horas con orina 24 horas. Esa es la forma más objetiva. El sedimento urinario, que no hicimos mucho hincapié en el sedimento urinario, lo que pasa es que no podemos tampoco dedicar tanto tiempo a esto, pero el sedimento urinario es prácticamente un marcador de qué es lo que le está pasando al riñón en ese momento, porque las estructuras formes que elimina el riñón, todas las células que elimina, células o elementos formes que elimina el riñón por orina, uno los centrifuga, los mira al microscopio y eso nos va a dar muchos datos de qué está pasando tanto en la vía urinaria como en el glomérulo. Es decir, si yo veo leucocitos y cilindros leucocitarios, uno podría pensar que ese riñón está cursando un cuadro inflamatorio, entonces podríamos pensar que puede estar cursando una nefritis túbulo-intersticial o una glomerulonefritis. La hematuria glomerular, la microhematuria glomerular con eritrocitos dimórficos, me va a hablar de una patología glomerular intrínseca y de un síndrome nefrítico. Y la proteinuria nefrótica de un síndrome nefrótico me va a dar en el sedimento unas estructuras propias que son lo que se llama lipiduria, los cuerpos ovales grasos. Así que entonces con eso vamos a tener mucha aproximación de lo que le está pasando al riñón. Y después, por último, un estudio de la morfología renal de las vías urinarias con un estudio de imágenes como puede ser una tomografía o una ecografía. Dijimos la ecografía por cuestión de costos. Esto, bueno, lo vamos a pasar por arriba porque es un poco está en todos lados, qué es lo que hay que hacer hincapié, que se va alterando a medida que va progresando la falla renal crónica.
y un poco los objetivos de tratamiento y la estrategia terapéutica en insuficiencia renal crónica. Objetivo e intervención. Objetivo, tener proteinurias bajas. Para eso nosotros le vamos a dar IECA o ARA2, los sartanes o los priles, que son antiproteinúricos, además de antihipertensivos. Controlar la presión arterial. Para eso entonces en la falla renal vamos a usar diuréticos. Los diuréticos que se usan en la falla renal avanzada son los diuréticos de techo alto, los diuréticos de asa, la furosemida. Entonces, en general, vamos a hacer una combinación de IECA o IECA-ARA2, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, con furosemida. Tratar de que el descenso de la tasa de filtrado glomerular sea lo más bajo posible, menos de 2 mililitros por año. Para evitar el aumento de la urea en sangre y el síndrome urémico, está demostrado que la ingesta baja de proteínas, 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso por día, o dieta hipoproteica, enlentece la progresión de la falla renal. Sabemos que el paciente tiene que tener una restricción salina, tiene que comer poco sodio porque el sodio retiene líquido y produce hipertensión. Cloruro de sodio de menos de 3 a 5 gramos por día. El paciente, si es obeso, tiene que bajar de peso, tiene que tener un índice de masa corporal menos de 25, para lo cual si es gordito hay que darle una dieta hipocalórica. El problema con las fallas renales crónicas avanzadas es que a medida que pasa el tiempo llega un momento que se empiezan a desnutrir por la uremia en sí, y ese es un criterio de ingreso a terapia de sustitución renal. El paciente no tiene que fumar, hay que controlar los lípidos, LDL, colesterol LDL menor de 100 y colesterol LDL menor de 175,